Capítulo 114. Cómo Narváez con todo su ejército se vino a un pueblo que se dice Cempoal, lo que en el concierto se hizo, lo que nosotros hicimos estando en la Ciudad de México, como acordamos de ir sobre Narváez. Pues como Narváez hubo preso al oidor de la Audiencia Real de Santo Domingo, luego se vino con todo su fardaje pertrechos de guerra a asentar su real en un pueblo que se dice Cempoal, que en aquella sazón era muy poblado. La primera cosa que hizo, tomó por fuerza al cacique gordo, que así le llamábamos, todas las mantas ropa labrada joyas de oro, también le tomó las indias que nos habían dado los caciques de aquel pueblo, que se las dejamos en casa de sus padres hermanos porque eran hijas de señores. Para ir a la guerra muy delicadas. Y el cacique gordo dijo muchas veces al Narváez que no le tomase cosa ninguna de las que Cortés dejó en su poder, así el oro como mantas indias porque estaría muy enojado y le venía a matar de México, así al Narváez como al mismo cacique porque se las dejaba tomar. Más, se le quejó el mismo cacique de los robos que le hacían sus soldados en aquel pueblo, le dijo que cuando estaba allí Malinche, que así llamaban a Cortés, con sus gentes, que no les tomaban cosa ninguna, que era muy bueno él sus soldados los teules, porque teules nos llamaban, como aquellas palabras le oía el Narváez, hacía burla de él, un salvatierra que venía por veedor, otras veces por mí nombrado, que era el que más bravezas fieros hacía, dijo a Narváez otros capitanes sus amigos. ¿No habéis visto qué miedo que tienen todos estos caciques de esta nonada de Cortesillo? Tengan atención los curiosos lectores cuán bueno fuera no decir mal de lo bueno. Porque juro amén que cuando dimos sobre el Narváez, uno de los más cobardes para menos fue el Salvatierra, como adelante diré, no porque no tenía buen cuerpo membrudo, mas era mal engalibado, mas no de lengua, y decían que era natural de tierra de Burgos. Dejemos de hablar del Salvatierra, diré cómo el Narváez envió a requerir a nuestro capitán a todos nosotros con unas provisiones que decían que eran traslados de los originales que traía para ser capitán por el Diego Velázquez, las cuales enviaba para que nos las notifiquéis escribano que se decía Alonso de Mata, el cual después, el tiempo andando, fue vecino de la Puebla, que era ballestero, enviaba con el Mata a otras 3 personas de calidad. Dejallo aquí, así al Narváez como a su escribano, volveré a Cortés, que como cada día tenía cartas avisos, así de los del Real de Narváez como del capitán Gonzalo de Sandoval, que quedaba en la Villarica, le hizo saber que tenía consigo 5 soldados, personas muy principales amigos del licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, que es el que envió preso Narváez a Castilla o a la isla de Cuba. La causa que daban porque se vinieron del Real de Narváez fue que pues el Narváez no tuvo respeto a un oidor del rey. Que menos se lo ternía a ellos que eran sus deudos, de los cuales soldados supo el Sandoval muy por entero todo lo que pasaba en el Real de Narváez la voluntad que tenía porque decía que muy de hecho había de venir en nuestra busca México para nos prender. Pasemos adelante, y diré que Cortés tomó luego consejo con nuestros capitanes todos nosotros los que sabía que le habíamos de ser muy servidores, solía llamar a consejo para en casos de calidad, como estos, por todos fue acordado que brevemente, sin más aguardar cartas ni otras razones, fuésemos sobre el Narváez, que Pedro de Alvarado quedase en México en guarda del Montezuma con todos los soldados que no tuviesen buena disposición para ir a aquella jornada, también para que quedasen allí las personas sospechosas que sentíamos que serían amigos del Diego Velázquez de Narváez, en aquella sazón, antes que el Narváez viniese, había enviado Cortés a Tlaxcala por mucho maíz, porque había mala sementera en tierra de México por falta de aguas, porque teníamos muchos naborias amigos del mismo Tlaxcala, habíamos lo menester para ellos. Trujeron el maíz que he dicho, muchas gallinas otros bastimentos, los cuales enviamos al Pedro de Alvarado, aún le hicimos unas defensas a manera de mamparos fortaleza con arte o falconete, 4 tiros gruesos toda la pólvora que teníamos. A 10 ballesteros 14 escopeteros 7 caballos, puesto que sabíamos que los caballos no se podrían aprovechar de ellos en el patio donde estaban los aposentos, quedaron por todos los soldados contados, de a caballo y escopeteros ballesteros 83. Y como el gran Montezuma vio entendió que queríamos ir sobre el Narváez, como Cortés le iba a ver cada día en el palacio, jamás quiso decir ni dar a entender cómo el Montezuma ayudaba al Narváez le enviaba oro mantas bastimentos.
Y de una plática en otra, le preguntó el Montezuma a Cortés que dónde quería ir, para qué había hecho ahora de nuevo aquellos pertrechos fortaleza, que cómo andábamos todos alborotados. Lo que Cortés le respondió en qué se resumió la plática diré adelante. Capítulo 115. Cómo el gran Montezuma preguntó a Cortés que cómo quería ir sobre el Narváez, siendo los que traía doblados más que nosotros, y que le pesaría mucho si nos viniese algún mal. Como estaba platicando Cortés con el gran Montezuma, como lo tenían de costumbre, dijo el Montezuma a Cortés: Señor Malinche, a todos vuestros capitanes y compañeros os veo andar desasosegados, también he visto que no me visitáis sino de cuando en cuando, Orteguilla el paje me dice que queréis ir de guerra sobre esos vuestros hermanos que vienen en los navíos, que queréis dejar aquí en mi guarda al Tonatio. Hacedme merced que me lo declaréis, para que si yo en algo os pudiere serviré ayudar. Lo haré de muy buena voluntad. También, señor Malinche, no querría que os viniese algún desmán, porque vos tenéis muy pocos teules, y esos que vienen son 5 veces más. Ellos dicen que son cristianos como vosotros vasallos de ese vuestro emperador, tienen imágenes y ponen cruz, les dicen misa, dicen publican que sois gentes que venistes huyendo de Castilla de vuestro rey y señor, que os vienen a prender o a matar. En verdad que yo no os entiendo. Por tanto, mirad primero lo que hacéis. Y Cortés le respondió con nuestras lenguas doña Marina Jerónimo de Aguilar, con un semblante muy alegre, que si no le ha venido a dar relación délo, es como le quiere mucho y por no le dar pesar con nuestra partida, que por esta causa lo ha dejado, porque así tiene por cierto que el Montezuma le tiene voluntad. Que cuanto a lo que dice, que todos somos vasallos de nuestro gran emperador, que es verdad, de ser cristianos como nosotros, que sí son. A lo que dicen que venimos huyendo de nuestro rey y señor, que no es así, sino que nuestro rey nos envió para velle y hablalle todo lo que en su real nombre le ha dicho platicado. A lo que dice que trae muchos soldados 90 caballos muchos tiros pólvora, que nosotros somos pocos, que nos vienen a matar prender, nuestro Señor Jesucristo. En quien creemos adoramos, Nuestra Señora Santa María, su bendita Madre, nos dará fuerzas, y más que no a ellos, pues que son malos vienen de aquella manera. Que como nuestro emperador tiene muchos reinos señoríos, hay en ellos mucha diversidad de gentes, unas muy esforzadas otras mucho más, que nosotros somos de dentro de Castilla, que llaman Castilla la Vieja, nos nombran por sobrenombre castellanos, que el capitán que está ahora en Cempoal y la gente que trae que es de otra provincia que llaman Vizcaya, que tienen la habla muy revesada como a manera de decir como los otomis tierra de México, que él verá cuál se los traeríamos presos. Que no tuviese pesar por nuestra ida que presto volveríamos con Vitoria. Lo que ahora le pide por merced, que mire que queda con él su hermano Tonatio, que así llamaban a Pedro de Alvarado, con 80 soldados, que después que salgamos de aquella ciudad no haya algún alboroto, ni consienta a sus capitanes papas hagan cosas que sean mal hechas, porque después que volvamos, si Dios quisier, no tengan que pagar con las vidas los malos revolvedores, que todo lo que hubiere menester de bastimentos, que se los diesen. Allí le abrazó Cortés 2 veces al Montezuma, asimismo el Montezuma a Cortés. Doña Marina, como era muy avisada, se lo decía de arte que ponía tristeza con nuestra partida. Allí le ofreció que haría todo lo que Cortés le encargaba, y aún prometió que enviaría en nuestra ayuda 5000 hombres de guerra, Cortés le dio gracias por ello, porque bien entendió que no los había de enviar. Le dijo que no había menester su ayuda, sino era la de Dios nuestro Señor, que es la ayuda verdadera, la de sus compañeros que con él íbamos. También le encargó que mirase que la imagen de Nuestra Señora la cruz que siempre lo tuviesen muy enramado, limpia la iglesia, quemasen candelas de cera. Que tuviesen siempre encendidas de noche y de día, que no consintiesen a los papas que hiciesen otra cosa, porque en aquesto conocería muy mejor su buena voluntad de amistad verdadera. Después de tornados otra vez a se abrazar, le dijo Cortés que le perdonase, que no podía estar más en plática con él, por entender en la partida, luego habló a Pedro de Alvarado a todos los soldados que con él quedaban, les encargó que guardasen al Montezuma con mucho cuidado no se soltase, que obedeciesen al Pedro de Alvarado, y prometióles que, mediante Dios, que a todos les había de hacer ricos. Allí quedó con ellos el clérigo Juan Díaz, que no fue con nosotros, otros soldados sospechosos. Que aquí no declaro por sus nombres,
e allí nos abrazamos los unos a los otros, sin llevar indias ni servicio, sino a la ligera, tiramos por nuestras jornadas por la ciudad de Cholula, y en el camino envió Cortés a Tlaxcala a rogar a nuestros amigos Xicotenga y más Escasi a todos los más caciques que nos enviasen de presto 4000 hombres de guerra, y enviaron a decir que si fueran para pelcar con indios como ellos, que si hicieran, aún muchos más de los que les demandaban, que para contra teules como nosotros. Contra bombardas caballos que les perdonen, que no los quieren dar. Proveyeron de 20 cargas de gallinas. Luego Cortés escribió en posta a Sandoval que se juntase con todos sus soldados muy prestamente con nosotros, que íbamos a unos pueblos obra de 12 leguas de Cempoal, que se dicen Tampaniquita Mitalaguita, que ahora son de la encomienda de Pedro Moreno Medrano, que vive en la Puebla. Que mirase muy bien el Sandoval que Narváez no le prendiese, ni hubiese a las manos a él ni a ninguno de sus soldados. Pues yendo que íbamos de la manera que he dicho, con mucho concierto para pelear si topásemos gente de guerra de Narváez o al mismo Narváez, y nuestros corredores del campo descubriendo, siempre una jornada adelante 2 de nuestros soldados grandes peones, personas de mucha confianza, y estos no iban por camino derecho, sino por partes que no podían ir a caballo para saber e inquirir de indios de la gente de Narváez. Pues yendo nuestros corredores del campo descubriendo, vieron venir a un Alonso de Mata, el que decían que era escribano, que venía a notificar los papeles o traslados de las provisiones, según dije atrás en el capítulo que de lo habla, a los 4 españoles que con él venían por testigos, y luego vinieron los 2 nuestros soldados de a caballo a dar mandado, y los otros 2 corredores del campo se estuvieron en palabras con el Alonso de Mata con los 4 testigos, y en este instante nos dimos priesa en andar y alargamos el paso. Y cuando llegaron cerca de nosotros hicieron gran reverencia a Cortés y a todos nosotros, y Cortés se apeó del caballo y supo a lo que venían. Y como el Alonso de Mala quería notificar los despachos que traía, Cortés le dijo que si era escribano del rey, y dijo que sí. Y mandóle que luego exhibiese el título, que si le traía, que leyese los recados, que haría lo que viese que era servicio de Dios de su majestad, y si no le traía, que no leyese aquellos papeles, que también había de ver los originales de su majestad. Por manera que el Mata, medio cortado medroso, porque no era escribano de su majestad, y los que con él venían no sabían qué le decir. Y Cortés les mandó dar de comer, y porque comiesen reparamos allí, y les dijo Cortés que íbamos a unos pueblos cerca del real del señor Narváez, que se decían Tampanequita, y que allí podía enviar a notificar lo que su capitán mandase, y tenía Cortés tanto sufrimiento, que nunca dijo palabra mala del Narváez, apartadamente habló con ellos y les untó las manos con tejuelos de oro. Y luego se volvieron a su Narváez diciendo bien de Cortés y de todos nosotros. Y como muchos de nuestros soldados por gentileza en aquel instante llevábamos en las armas joyas de oro y otros cadenas y collares al cuello, y aquellos que venían a notificar los papeles les vieron, dicen en Cempoal maravillarse de nosotros, y muchos había en el real de Narváez, personas principales que querían venir a tratar paces con Cortés y su capitán Narváez, como a todos nos veían ir ricos. Por manera que llegamos a Panguaniquita, otro día llegó el capitán Sandoval con los soldados que tenía, que serían hasta 60, porque los demás viejos y dolientes los dejó en unos pueblos de indios nuestros amigos, que se decían Papalote, para que allí les diesen de comer, y también vinieron con él los 5 soldados parientes y amigos del licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, que se habían venido huyendo del real de Narváez, y venían a besar las manos a Cortés, a los cuales con mucha alegría recibió muy bien. Y allí estuvo contando el Sandoval a Cortés de lo que les acaeció con el clérigo Furioso Guevara y con el Vergara y con los demás, y cómo los mandó llevar presos a México, según y de la manera que dicho tengo en el capítulo pasado. Y también dijo cómo desde la Villarrica envió 2 soldados como indios, puestas mantillas o mantas, y eran como indios propios, al real de Narváez. Como eran morenos, dijo Sandoval que no parecían sino propios indios, y cada uno llevó una carguilla de ciruelas a vender, que en aquella sazón era tiempo de ellas cuando estaba Narváez en los arenales, antes que se pasasen al pueblo de Cempoal. Que fueron al rancho del bravo Salvatierra, que les dio por las ciruelas un sartalejo de cuentas amarillas.
Cuando hubieron vendido las ciruelas, el salvatierra les mandó que le fuesen por hierba, creyendo que eran indios, allí junto a un riachuelo que está cerca de los ranchos, para su caballo, fueron cogieron unas carguillas d'elo, y esto era a hora del Ave María cuando volvieron con la hierba, y se estuvieron en el rancho en cuclillas como indios hasta que anocheció, y tenían ojo y sentido en lo que decían ciertos soldados de Narváez que vinieron a tener palacio compañía al salvatierra, y después les decía el salvatierra: «Oh, ¿a qué tiempo hemos venido, que tiene allegado este traidor de Cortés más de 700.000 pesos de oro, y todos seremos ricos? Pues los capitanes y soldados que consigo trae, no será menos sino que tengan mucho oro». Y decían por ahí otras palabras. Y des que fue bien escuro vienen los dos nuestros soldados que estaban hechos como indios, y callando salen del rancho, y van a donde tenía el caballo, y con el freno que estaba junto con la silla le enfrenan y ensillan, y cabalgan en él. Y viniéndose para la villa de camino, topan otro caballo manco cabe el riachuelo, y también se lo trajeron. Y preguntó Cortés al Sandoval por los mismos caballos, y dijo que los dejó en el pueblo de Papalote, donde quedaban los dolientes, porque por donde él venía con sus compañeros no podían pasar caballos, porque era tierra muy fragosa y de grandes sierras, y que vino por allí por no topar con gente del Narváez, y cuando Cortés supo que era el un caballo de Salvatierra se holgó en gran manera, dijo: «Ahora braveará más cuando lo jale menos». Volvamos a decir del salvatierra que cuando amaneció no halló a los dos indios que le trujeron a vender las ciruelas. Ni halló su caballo ni la silla y el freno. Dijeron después muchos soldados de los del mismo Narváez que decía cosas que los hacía reír, porque luego conoció que eran españoles de los de Cortés los que les llevaron los caballos, y desde allí adelante se velaban. Volvamos a nuestra materia. Y luego Cortés con todos nuestros capitanes y soldados estuvimos platicando cómo y de qué manera daríamos en el Real de Narváez. Lo que se concertó antes que fuésemos sobre el Narváez diré adelante.